Buenos días, todas, todos. Para saber cómo meditar, para saber cómo sentarse en meditación zen, llamada zazen, ahora mismo voy a dar una explicación. Antes de todo, miren bien que para meditar lo único que se necesita es un ser humano y un cojín de meditación. Si tienen un cojín de meditación, muy bien, y si no, se hace uno con una manta. Ahí vamos. Entonces, la meditación zen. Antes de todo, deben tenerlo claro, la meditación zen es una meditación sentada, inmóvil y en silencio. Y la particularidad de esta meditación es que meditamos frente a la pared. Aquí obviamente me pongo frente a la cámara, pero la meditación se practica frente a la pared. Alors, vamos a verlo en tres aspectos diferentes. Voy a abordar el 1, 2 y 3, pero se van a dar cuenta que la meditación se trata de practicar estos tres aspectos al mismo tiempo. Primero tema, la postura física con el cuerpo. Segundo tema, la respiración, cómo respiramos durante la meditación zen. Y tercer aspecto, la actitud mental, si puedo decirlo, que hacemos mientras estamos sentados inmóvil, en silencio y frente a la pared. Con la postura del cuerpo, la postura física concreta de la meditación zen. Se trata entonces de sentarse en un cojín, bien, no en el borde del cojín, bien en el fondo del cojín, y van a tener que cruzar sus piernas de tal manera que vuestras rodillas puedan ir o presionar la tierra o ir hacia abajo. ¿Cómo hacerlo? Toman su pierna como pueden, lo pueden poner así, eso es menos exigente. Aquí medio loto, esta postura se llama medio loto. Obviamente lo pueden cambiar del otro lado, de la manera que usted va a sentir lo más cómodo. Recuerdan que no vamos a movernos, así que no se trata de tomar una postura demasiado exigente que nos va a impedir mantenernos tranquilos. Entonces, las rodillas van hacia el suelo. ¿Cómo hacerlo? Basculando la pelvis ligeramente hacia adelante. Eso, ¿qué pasa? Si mi pelvis está así delante, mi centro de gravedad pasa detrás de mi cuerpo, un poco como si estoy conduciendo un coche, y como lo ven, mis rodillas van hacia arriba. Y yo quiero que mis rodillas vayan hacia abajo. En el Zen hablamos de presionar la tierra con las rodillas. Y este movimiento, con la gravedad, de ir hacia abajo, lo conseguimos con esta báscula de la pelvis ligeramente hacia adelante. O sea, ninguna intervención de los músculos. Me pongo de perfil, en lugar de estar así, como lo ven ahí, con la pelvis que va hacia adelante, enderezo desde aquí. Bueno, bien recto. Haciendo eso, naturalmente el centro de gravedad pasa adelante y vuestras rodillas van a ir hacia el suelo. Desde este báscula de la pelvis, enderecen lo máximo posible vuestra columna vertebral. De tal manera, esta vez hablamos de presionar el cielo con la cima de vuestra cabeza. En el Zen, la columna
se acaba aquí o empieza aquí como quieran. O sea que cuando enderecemos la columna vertebral, se trata de enderezarla hasta aquí. O sea que no vamos a meditar con la cabeza que cae hacia adelante, tampoco el mentón así en la R, bien recto, lo más recto posible. Hablamos de mantener una línea horizontal, los ojos, la boca, una línea vertical entre los ojos, la boca, el ombligo. Bien. Una vez que estoy lo más recto posible, postura de mis manos. La mano izquierda, dedos juntos, se pone sobre la mano derecha, dedos juntos, y los dedos se superponen. Una línea horizontal con vuestros pulgares que se tocan como para mantener una pluma, por ejemplo. No hace falta presión muscular. El canto de vuestras manos a la base ahí de la barriga, más o menos a nivel del pubis. Bueno. Alors, para mantener esta postura, deben usar cualquier remera, cualquier prenda que le van a ayudar para poder dejar vuestras manos libremente contra el vientre sin estar obligado de mantenerlo desde los hombros. Al contrario, se trata de soltar. Codos bien libres. Bueno, me pongo de perfil, así lo ven bien. Recapitulo. Bien recto. Mano izquierda, derecha, pulgares, canto de las manos a la base de mi abdomen, codos sueltos. Bien. Eso es la postura, a grosso modo, digamos, de la materia del cuerpo. Una vez que he puesto mi cuerpo en postura de meditación, ¿se recuerdan? En silencio y frente a la pared. ¿Qué pasa? Va a pasar que frente a la pared no hay mucha cosa interesante por ver. Hablamos de girar su mirada hacia adentro de sí mismo. Alors, la mirada, durante zazen, ojos semiabiertos, 45 grados en diagonal, hacia abajo. Es como tomar la visión y de ponerla ahí delante de sí mismo. No hay nada especial para ver. Y vamos a hacer lo mismo con los otros sentidos. Como se trata de una meditación silenciosa, no hace falta nada, ni música, ni nada. El silencio interior. Es una meditación silenciosa, entonces no hace falta hablar tampoco. Conclusión. Ya estoy inmóvil. No me sirvo de mi visión. No uso el oído. No uso la palabra. Conclusión. Los sentidos que me hacen interactuar con el mundo en mi vida, los pongo en modo avión, si puedo decirlo así, en stand-by. Y eso es el principio de la postura, y a través de establecer esta postura física y de cortar con el exterior, de cortar con nuestros sentidos, que vamos a poder realmente empezar a meditar. Ahora que estamos en una postura más tranquila, estoy entonces frente a la pared meditando y con este silencio voy a darme cuenta que mi
mi cabeza, mi mental está muy activo. O sea que voy a darme cuenta que aquí tengo muchos pensamientos que van a pasar delante mi mirada, si puedo decirlo así. Pensamientos, imágenes visuales, sonidos, muchas cosas. Lo que vamos a hacer nosotros en meditación zen es dejar pasar estos pensamientos. Y es un punto fundamental de la postura de meditación zen. Mientras estoy así en zazen, no paso mi tiempo reflexionando sobre lo que sea importante, interesante o no. No se trata de eso. Se trata de la misma manera que hemos puesto el cuerpo en una situación de tranquilidad, voy a poner mi mente, el mental, que está siempre agitado, voy a ponerlo igualmente en un estado de tranquilidad. Como simplemente dejando pasar mis pensamientos. Nuestros pensamientos brotan de sí solo. De hecho, si les digo, ¿qué van a pensar dentro de 5 minutos o dentro de media hora o esta noche o mañana? Nadie puede saberlo. De hecho, incluso cuando dormimos, estamos soñando. O sea que mantenemos siempre una actividad mental, consciente o no. Durante la meditación zen, esta actividad mental vamos a procurar de calmarla. Lo he dicho como es dejando pasar sus pensamientos. Pero me van a decir, ok, muy bien, pero ¿cómo hacerlo? Eso va a ser a través de la respiración. Y voy al punto sobre la respiración. ¿Cómo respirar durante zazen? La respiración de la meditación zen es una respiración abdominal. Vamos a inspirar, rellenar la capacidad pulmonar con cierta generosidad y vamos a concentrarnos especialmente sobre la fase de la exhalación. Restituir el aire. Esa fase de exhalación, poco a poco, procuramos que se vuelva larga, un tiempo largo de exhalación, o sea, exhalar el aire por la nariz suavemente, sin hacer ruido, se trata de una meditación silenciosa, exhalar el aire por la nariz, procurando alargar el tiempo de exhalación. Al final de la exhalación, inspiramos y de nuevo sacar el aire. De nuevo y de nuevo. O sea, si poniendo vuestra concentración sobre el va y viene, calmar, establecer vuestra respiración, una vez que ven que la tienen tranquila, empezar a alargar la fase de exhalación. Eso va a procurar que vuestro diafragma va a bajar, masajeando toda la masa intestinal, que le va a hacer muy bien, y poco a poco van a sentir ahí como algo que se infla, hasta donde han puesto vuestras manos. De hecho, es aquí que pasan las cosas. O sea, no es de ahí, es abajo. Pero se respira con la nariz y en silencio. Postura física, cruza las piernas, las rodillas van hacia el suelo, basculamos la pelvis hacia adelante, estiramos lo más que podemos la columna vertebral, las dorsales también, hacia empujar
el cielo con vuestra cabeza, con la cabeza, mano izquierda dentro de la derecha, pulgares, línea horizontal, ni valle, ni montaña, ni pico, bien recto, canto de vuestras manos en contacto a la base del abdomen, usan algo para tener un mejor confort. Codos sueltos. Eso es la postura física. El estado mental, 2. Cortamos con lo exterior, cortamos los sonidos, no van a meditar con la radio o con vuestro móvil, el celular encendido la 2, parece evidente. Cortamos con los sonidos, giramos la mirada hacia adentro, nos volvemos observador de lo que pasa adentro. ¿Y qué pasa adentro? Adentro vemos que pasa una actividad mental desencadenada. No podemos controlarla. Los pensamientos brotan de sí mismos. Entonces no se trata de impedir este brote. Se trata al contrario, se trata más bien de no subir al tren de estos pensamientos. Hablamos de dejarlo pasar. ¿Cómo llegar a dejarlo pasar? Uno, con la concentración aquí, ahora, sobre la postura física, y con la concentración aquí, ahora, sobre mi respiración. Tomo conciencia de mi respiración, adopto una respiración abdominal que consiste a través de la nariz, inspirar, y luego la fase de exhalación, procurarla, alargarla, que se vuelve más suave, más larga. Fin de la exhalación, regresamos. Como un va y viene, imagínense una ola de océano, las olas, pero con una fase bien larga cada vez más. Si se concentran aquí, ahora, sobre los puntos de la postura, eso quiere decir que no estamos durmiendo durante la meditación, y si se concentran al mismo tiempo sobre establecer una respiración armoniosa, tranquila y con una exhalación larga, no van a tener tiempo de pensar a lo vuestro, por lo más interesante que sea. Conclusión, van a meditar 20 minutos, media hora, una hora, cada uno decide, pero este momento de meditación, de concentración, va a tener directamente beneficios, van a sentirse un poco más tranquila, un poco más aliviada, y más bien van a pensar a tomar distancia con todas las emociones, con todo lo que estamos viviendo. Y eso es realmente una gran herramienta, más o menos siempre, pero especialmente ahora que la mitad de la humanidad debe estar confinada. En lugar de pelearse, en lugar de quejarse, en lugar de emitir pensamientos de poca dimensión, siéntense frente a la pared, adoptan la meditación, trabajan sobre vosotras mismas de esta manera y van a ver rápidamente qué bien que le van a hacer.